Y tenemos el placer de compartir esta mañana con Magín Díaz, exdirector general de Impuestos Internos, ingeniero que habla y opina de economía. Don Magín, también. buenos días. Buenos días, gracias Él dice por... que no. No, el economista. Gracias por invitarme. De la Universidad la Católica de Chile, ¿verdad? Correcto. Doctorado en economía. Magín, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda el país? Bueno, todo depende si tú le preguntas al gobierno o a la oposición. ¿A quién le estoy preguntando ahora? Bueno, uno trata de ser objetivo. Exacto. Yo creo que le pregunto a un técnico objetivo. Sí, mira, es un año complicado también, por diferentes razones. Vamos a decir, los choques externos han cambiado. Ha bajado el petróleo, han bajado los alimentos. El problema ahora para los gobiernos, no solo aquí, sino en todo el mundo, es que ahora las tasas de interés están subiendo en el mundo entero. Y eso es un problema para los bancos centrales. Y la economía mundial claramente está entrando en un periodo de desaceleración fuerte, que fue necesario para combatir la inflación. Y eso es lo que estamos viendo acá. O sea, las medidas que tomó el Banco Central fueron correctas, pero la economía está creciendo 1%. Entonces este va a ser un año de bajo crecimiento para los estándares nuestros. Pero no solo aquí, sino en el mundo entero. Entonces el gobierno ha tenido un alivio por el lado de los precios internacionales de los insumos agropecuarios, de los fletes, del precio de la energía. Pero entonces ahora viene el tema de una desaceleración importante de la economía. Y por eso que el Banco Central pues, toma medidas desde el 1 de junio. Ya más o menos tiene controlada la inflación, ha bajado, ya está dentro de la meta. Entonces ahora el banco ha puesto como su principal objetivo incentivar la economía para ver si podemos terminar el año creciendo 3 o 4%. Las proyecciones del Banco Mundial hablan de un 4% para la República Dominicana y son también las expectativas macroeconómicas del Banco Central. ¿Crees que con los impulsos que se están dando pudiéramos alcanzar, cerrar el año con ese nivel de crecimiento? Yo creo que sería un éxito. Yo creo que por ahora es mejor pensar. 4. Sí, yo creo que por ahora es mejor pensar un crecimiento de 3%. El gobierno lo vería como un éxito porque es el doble otra vez de América Latina, que va a crecer 1,5%. El tema es que en enero-abril crecimos 1.2. Todavía no se ha dado el dato de mayo, pero probablemente no fue bueno. Por eso el Banco Central toma medidas realmente grandes. El paquete monetario fue mucho más grande que cuando el COVID. Entonces, bueno, yo creo que un crecimiento de 3 se podría pensar en eso. Depende. Eso implicaría un crecimiento sobre el 6-7% prácticamente todos los meses en el segundo semestre del año. Por eso que 4 uno lo ve difícil ahora. Obviamente esta economía siempre sorprende. Esto es un tema de verlo semana a semana. El Banco Central va a ir monitoreando. Ahora, tú te pones, y hablábamos, tú preguntabas, depende de la respuesta original tuya a la pregunta de Dani, depende de quién le pregunte, ¿verdad? Correcto. Al gobierno, un crecimiento del 5% promedio durante el segundo semestre del año es un impulso enorme a la economía, se sentiría muchísimo. Claramente, ahora... Acabaría el año aquí arriba. El Banco Central tú no lo puedes dejar solo. El gobierno tiene también que acelerar la inversión pública. Obviamente con la restricción presupuestaria que tiene el gobierno, pero el Banco Central solo no puede. Entonces yo me imagino que el gobierno acelerará la inversión pública en el segundo semestre. Magín, aquí el gobierno, bueno, y no aquí, la Unión Europea también, otros países han tenido que subir el tipo de interés para enfrentar la inflación, como una manera de enfrentar la inflación. Estados Unidos lo estuvo haciendo, República Dominicana también, y de repente ahora Estados Unidos anuncia que es probable que al cierre del año tenga que disponerse un nuevo aumento en el tipo de interés. República Dominicana, sin embargo, saca casi 100,000 millones de pesos a un 9% máximo. O sea, parecería que son decisiones contrarias. Bueno, el tema es lo que acaba de hacer el Banco Central Americano. Vamos a traducirlo como una pausa agresiva. Ellos no aumentaron la tasa este mes, pero dijeron, nuestra expectativa es de que tenemos que aumentarla más. Ahora mismo la tasa está en 5.1, esa es la tasa de referencia, y ellos dijeron, no la vamos a aumentar este mes, pero ahora esperamos que a diciembre va a estar en 5.6. Entonces, yo creo que va a subir más en Estados Unidos porque ellos todavía están un poco lejos de su meta de inflación.
Como dijo el presidente de la Reserva Federal, el trabajo no está hecho todavía. Entonces, aquí se presentó, digamos, una ventana de oportunidad para bajar la tasa porque ya la inflación está dentro del rango meta. Ahora, el hecho de que las tasas estén altas en Estados Unidos significa que aquí no pueden bajar mucho. El Banco Central sí ha bajado la tasa, bajó 50 puntos, o sea, de 8,5 a 8. Están bajando las tasas en el sistema financiero, pero tampoco se van a desplomar, porque si la tasa en Estados Unidos es 5 o 6%, aquí no pueden ser menos que eso, porque entonces le va a causar un problema con el tipo de cambio. La gente se va a depositar su dinero en dólares. Entonces, esa es una combinación de ciencia y arte que el Banco Central va a tener que ver qué va a hacer el Banco Central americano el próximo mes. Entonces, la ventana se abrió porque bajó la inflación, aquí cerca del rango, pero vamos a estar limitados de grandes reducciones si los americanos siguen subiendo la tasa. Magín, los sectores de oposición utilizan mucho el recurso de el alto volumen de la deuda del país. ¿Hasta dónde es soportable eso en un tiempo de campaña política? Bueno, ese fue el argumento que usó el PRM también, que la deuda era mala. Entonces, aquí hay un problema estructural. Es decir, el gobierno tiene un déficit que no baja. Un nuevo gobierno del PRM ha hecho de todo y al final el déficit es más o menos el mismo. Obviamente le ha tocado un momento difícil, ha tenido que subir los subsidios por la crisis internacional, pero ha desplomado la inversión pública. Pero la deuda sigue subiendo en dólares o en pesos. Entonces, el año pasado la deuda probablemente subió 6 o 7 mil millones de dólares. Como porcentaje del PIB cayó en 2021 y 2022 porque la economía creció mucho, pero no en dólares. En dólares siguió subiendo, porque el gobierno tiene déficit. Entonces, bueno, la oposición va a usar eso, igual que el PRM lo usó. Pero tenemos 20 años con déficit, entonces mientras haya déficit fiscal, la deuda en pesos y dólares va a subir. Ahora, Magín, tú escribías en estos días algo sobre la deuda, que señalabas que se estaba violando, ¿cómo lo titulaba? Era el... recuérdame, por favor, el título. Bueno, no, era ahora, como que estaba generando algo que no había pasado antes, bueno, y era que estamos pagando deuda con deuda. Mira, hasta el 2019, o sea, a partir del COVID todo cambió, pero hasta ese año, lo que recaudaba el gobierno cubría 100% los gastos corrientes. ¿Qué significa eso? Que el gobierno se endeudaba para invertir, para inversión de infraestructura. Eso es lo que se llama en política fiscal la regla de oro. Tú te endeudas para invertir. ¿Por qué? Porque la inversión es productiva en el largo plazo, proyectos de infraestructura hacen crecer la economía. En teoría se paga. Exacto. Entonces, la ley de crédito público del año 2006, de hecho, dice, tú no te puedes endeudar para gastos administrativos, gastos operativos. Y eso se cumplió hasta el 2019. Ahora, desde el 2020 a la fecha, los ingresos que recauda el gobierno no dan para pagar los gastos corrientes. Eso significa que nos estamos endeudando para pagar salarios, para pagar nóminas. Entre los gastos corrientes también está la deuda. El pago de deuda. El pago de intereses. Intereses. Por ejemplo, el pago de intereses ahora es más alto que el gasto en inversión pública. Entonces, si eso pasa un año, que fue durante el COVID, bueno, cualquier cosa se acepta durante el COVID, cualquier cosa extraña. El tema es que parece que ya esto es una tendencia. O sea, el gobierno ha recaudado mucho, pero en realidad los gastos han crecido más y ya no te dan para cubrir los gastos corrientes. Y ya cuando un país se endeuda para pagar gastos corrientes, bueno, eso es una señal complicada de que, bueno, vamos a tener que sentarnos en algún momento a estabilizar un poco las finanzas públicas. O sea que, digamos, puesto en blanco y negro, estamos endeudándonos para pagar parte de los intereses de la deuda. Sí, ahora mismo sí. Claro, o sea, lo que recauda el gobierno no da. Es como si una familia se financia con la tarjeta de crédito. Sí, ahora, eso no significa que va a haber una crisis el mes que viene. Esto puede aguantar, pero eso para un país no es sostenible. Como tampoco es sostenible que la inversión pública sea cerca de 2%. Eso un país no lo aguanta. Por eso es que tú estás notando ya la falta de infraestructura. Obviamente el gobierno, bueno, pues está diciendo que ahora es más eficiente,
que está gastando mejor y bueno, eso está bien, pero los números no están cuadrando realmente. Adelante, Gustavo. Gustavo Olivo. Magín, los comerciantes dominicanos han estado quejando de hace mucho tiempo, pero ahora con más rigurosidad, de que hay una competencia desleal con los comerciantes chinos. Dice la Federación Dominicana de Comerciantes que los comerciantes chinos nunca han pagado impuestos. Usted que manejó impuestos internos, ¿a usted le consta esa denuncia de la Federación Dominicana de Comerciantes y otras instituciones del comercio? La Federación Dominicana que dirige mi amigo Iván García, que por cierto la semana pasada estuve dando una charla con él en San Pedro de Macorís. Mira, cuando hay una crisis, como la magnitud de la crisis del COVID, es normal que la evasión aumente, porque obviamente tanto DGI como DGA se replegan, no van a salir a hacer gestión. Y eso pasó aquí en el 2008, que los ingresos tributarios de hecho hasta cayeron como porcentaje de la economía. Entonces, yo creo que hay un problema, porque ya tú estás viendo la Cámara Americana, la IRD, quejándose. Es raro que la Cámara Americana de Comercio se queje, tiene que ser muy grande el problema. Yo creo que se le ha ido un poco de la mano el tema a las autoridades y por eso el año pasado no salió mucho en la prensa, pero se creó una mesa de seguimiento para, digamos, el comercio, no necesariamente chino, pero comercio, digamos, que está evadiendo. Yo creo que era algo esperado después del COVID. A mí me tocó, de hecho, hablé en una ocasión sobre el tema, siendo director de impuestos, y yo creo que más o menos lo teníamos contenido. Hay una parte del comercio que es difícil de controlar y que hay que hacer una gestión diaria. Y vi que el director de impuestos dijo que se van a anunciar medidas en conjunto con la dirección de aduana. O sea, que hay contribuyentes complicados, que hay que hacer una gestión diaria. Y me parece que fruto del COVID, el cambio de gestión, etcétera, se le fue un poco de la mano al gobierno. Entonces, bueno, ahora tú tienes que tomar medidas duras porque realmente es una competencia desleal. Y eso es un trabajo en conjunto porque muchos son importadores. Ahora, el tema es que los chinos están subiendo en la escala productiva porque ahora son industriales también. Por eso es que la Asociación de Industria ya también está llamando una voz de alerta. Pero yo creo que el gobierno tiene las herramientas, eso no significa que eso va a mejorar de un día a otro, pero hay herramientas en el Código Tributario y en distintas leyes para por lo menos acotar. Tú nunca vas a llevar la evasión a cero, eso no existe. Ahora, esa evasión, esa evasión del comercio básicamente chino es consecuencia de la informalidad. En un área industrial la informalidad es más difícil, ¿no? Bueno, es que después de la crisis, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la informalidad? De acuerdo a los datos del Banco Central, ha aumentado. O sea, todo el crecimiento del empleo, que el empleo se ha recuperado después del COVID en base a la informalidad. Hasta el 2019, el crecimiento del empleo era empujado por los empleos formales. Entonces, la informalidad está aumentando. Ahora, cuando se habla de informalidad, hay que hablar del detalle. O sea, hay una informalidad que no te va a pagar impuestos, que es la economía de subsistencia. El que anda en la calle, o sea, tú no le vas a cobrar impuestos. A ese no es el problema. El problema son los informales que son defraudadores. Que eso es una informalidad compleja y es a la que las autoridades deben atacar. Ahora es un trabajo difícil, pero tampoco como Estado tú puedes permitir que se te vaya de la mano. Es como un artículo que escribió Andy Dawager el otro día. El gobierno no puede bajar la mano ni tirar la toalla conformarse con una recaudación como la que tiene. O sea, hay que hacer algo. Magín, hay una parte que desde la oposición se entra como en una suerte de comprenderlo, pero después que se llega al gobierno no se revisa y es en la estructura impositiva de cobro. El ITEVIS, usted factura una venta de un bien o un servicio, paga el 18% de ese impuesto, no le pagan, le pasa el tiempo, pero usted tiene que pagar ese impuesto al Estado Dominicano. Pero también la otra parte, las proyecciones de que usted va a recibir igual o mayores ingresos a lo del impuesto o de las ganancias
sobre la renta, lo que son los avances o el término, no recuerdo preciso bien, que son los adelantos. Anticipo. Eso cierra negocios, comercios, iniciativas de emprendedurismo. ¿Cómo definitivamente manejarnos? Se habla de que la presión tributaria en República Dominicana es muy poca comparada con la de otros países, pero allí hay eficiencia en servicios y se retorna. ¿Qué hacer con esa doctrina, si se puede llamar, impositiva en República Dominicana? Bueno, muchas de esas cosas habrá que hablarla en un pacto fiscal. Tomar decisiones aisladas ahora yo creo que sería complejo. Lo primero que tú preguntaste, el tema de que el ITEVI aquí se paga por lo devengado. Ahora, en un país tan complicado, con evasión alta, tú poner el ITEVI por lo percibido, probablemente el gobierno va a perder el control de ese impuesto y la evasión va a aumentar. Entonces eso es complejo. Sobre el tema del anticipo, es más o menos el mismo argumento. La evasión aquí es alta, entonces eso es un impuesto que está en todos lados, de una u otra forma. Lo que se puede es ver si hay mejores formas de calcularlo. La verdad es que el contribuyente, si sus ventas bajan, pueden acercarse a DGI, pero muy poca gente lo hace para que le bajen el anticipo. Yo creo que hay que discutir todo eso en el marco de un pacto fiscal. En el caso del anticipo, Magín, y tú me puedes dar este dato, y qué bueno que Marta toca el tema. Tú que manejaste la información porque estabas ahí. El porcentaje de los grandes contribuyentes. Ah, no, esos son los que más pagan. Pero a eso no le afecta, a eso le conviene. Claro, le conviene. Por eso se puede hablar de eliminar para los medianos. Eso podría ser. Como porcentaje, ¿qué representan las pymes? No, ahora, yo lo que creo que de este debate, yo creo que el debate económico en las próximas elecciones va a ser más justo. Porque como el PRM o PRD tenía tanto tiempo fuera, prometió todo. Vamos a quitar el anticipo, vamos a quitar las retenciones, vamos a bajar los impuestos, vamos a poner el ITEVI por lo percibido. Pero ya no, ya se dieron cuenta que no. Vamos a bajar el impuesto a los pasajes. Usted es optimista, porque Leonel le habla como que nunca gobernó. Entonces, ahora, bueno, ya, y mucha gente compró esa idea. Yo le decía, cuidado, que aquí hay un problema fiscal, no es verdad que te van a bajar los impuestos. Entonces ahora, bueno, pues ya uno sabe, ya el PRM sabe la realidad del sistema. El director de impuestos dijo, sería una locura quitar el anticipo. Entonces, bueno, yo creo que va a ser, digamos, el gobierno no puede operar sin el anticipo. Una discusión más sincera. Pero podría pensarse, sí, para... No te pregunto, el porcentaje de las pymes, ¿qué tan grande sería el descuento? ¿Qué tanto sería la reducción del ingreso del gobierno? No, probablemente, bueno, de memoria es difícil, un porcentaje, más o menos. Pero probablemente 2.000 empresas pagan el 75% del anticipo, o sea, eso no ayuda. Y a esa empresa le conviene pagarlo. Claro, o sea, en parte te ayuda a organizarte. Ahora, el anticipo de una u otra forma... O lo reservan. Está en casi todos los países, para que tú no tengas que hacer un pago tan grande cuando llegue la declaración. La radiografía que ha hecho de la situación económica del país apunta claramente hacia la reforma fiscal como la receta adecuada. ¿Cuándo, cómo sería? ¿Cuál sería el momento? Bueno, que es tan fácil para mí hablar porque estoy fuera. Ahora le toca a otro. Bueno, yo creo que el país tiene ya que sentarse. Obviamente hay tiempos políticos, será después de las elecciones, pero realmente como país podemos seguir con 2% de inversión pública. No. Realmente el plan del gobierno que lo plasmó en la Ley de Responsabilidad Fiscal es realista, que es bajar el gasto. No. Entonces, ¿cómo vamos a cuadrar esto? Vuelvo a Andy, que escribió un artículo de eso posteriormente, que el problema de la República Dominicana no es el gasto. Sí, entonces obviamente siempre hay que mejorar la calidad, etcétera, pero yo creo que ahora va a haber una discusión más aterrizada. Por ejemplo, ahora está aumentando la nómina pública. Antes se decía, no, la vamos a bajar. Entonces, tenemos que sentarnos como sociedad, bueno, ¿qué tamaño del Estado queremos? Hasta ahora el Estado más o menos tiene un tamaño de 18% del PIB. A veces 19, a veces 18,5%, pero los ingresos con suerte llegan a 15%. Entonces tú tienes un déficit desde hace más de 20 años. Y eso ha hecho que la deuda aumente. Y entonces, bueno, va a haber que hacer un plan fiscal que sea realista, porque no es verdad que el gobierno va a desplomar el gasto público. ¿Qué va a bajar? Educación, salud, delincuencia, gasto en seguridad. ¿Va a bajar eso? El gasto en militares para la frontera.
Eso no va a bajar, ni debe bajar. Entonces tiene que ser una discusión realista de qué Estado queremos, qué inversión pública queremos. Por ejemplo, ya el gobierno debe estar claro que las APP no resuelven el problema. Hasta ahora no hay ni una sola alianza público-privada, no existe. Porque esa es la experiencia, toma años. Y eso, después vendrán algunos proyectos, pero eso es un complemento. Entonces, un país como este necesita infraestructura que no la va a hacer el sector privado. Necesita 3, 4% del PIB por lo menos. Y ya tú estás notando la falta de infraestructura. Entonces, eso va a requerir, bueno, ¿cómo vamos a financiar esto? Y eso va a requerir pues, la discusión de una reforma. El gobierno no lo va a decir ahora. No, de hecho, el ministro de Hacienda ha estado escribiendo Twitter hace par de meses que apuntan en esa dirección. Por razones políticas el gobierno no lo va a asumir ahora, pero... Claro, bueno, porque está sintiendo el problema. Bueno, por lo que tú dijiste ahí, mal contado, la reforma tiene que ir por lo menos buscarse 5 puntos de producto. Bueno, no hay una reforma tan grande, tú tienes que hacerla gradual, pero... Si el Estado es 18 sí. y hace falta cubrir el Estado ahora para no financiar con gasto corriente, y además hay que aumentar la inversión en por lo menos 2 puntos. Y hay que darle algo al Banco Central para que baje su déficit. Entonces son mínimo 6% Entonces, que busca. no, pero se hace gradual, pero por lo menos, si este va a ser el tamaño del Estado, bueno, se necesitarían por lo menos inicialmente 2 puntos del PIB, claramente. En República Dominicana, Magín, desapareció las grandes evasiones porque yo recuerdo expedientes muy sustanciosos de gente que fueron obligadas a pagar impuestos que en la gestión tuya lograste y ya no escucho casos de eso. ¿Eso sirvió para terminar con esa práctica o es que los están dejando tranquilos? Bueno, las grandes evasiones siempre van a estar ahí. Tú agarras una y surgirán otras. Ese es el trabajo diario de la DGI y de aduana. Entonces, bueno, eso habrá que preguntárselo al actual director. Yo veo más o menos unas recaudaciones que están cerca del 15%, el gobierno ha hecho un buen esfuerzo y tiene otro estilo de enfrentar esas mafias, que en parte financian la política también, entonces eso es muy delicado. Pero yo creo que también eso va a hacer que el debate el próximo año sea más claro, porque ya se sabe quién financia campaña. Magín, gracias por acompañarnos. Magín Díaz, mucha suerte para usted. Nos despedimos de Color Visión. Seguimos hasta las 11 en Hoy Mismo, la Super 7.